El miedo, quien no lo conoce, esa fuerza salvaje que a veces nos paraliza, pero que también nos impulsa. Dicen que con miedo no se vive, pero no nos enseñaron qué hacer con él. ¿Quién dijo miedo? Un espacio para nombrar lo que evitamos. El miedo es el tema, el problema, el asunto, es la preocupación de este programa. Hablamos del miedo sin miedo y con miedo, sin miedo o con miedo hablamos del miedo. Hablamos del miedo, de sus obras, pompas y tentaciones todas. ¿Quién dijo miedo? Pensamiento sobre el miedo, experiencia sobre el miedo, en definitiva, una conversación sobre lo más humano de lo humano. Demasiado humano, el miedo. Tenemos para eso aquí este gran amigo Hernán Cuéllar Mideros. Para los más cinéfilos de ustedes, sabrán que Hernán es un gran documentalista. También juega ajedrez y es un reconocido poeta y artista. Querido Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, siempre bienvenido. Lo mismo. Muchos recuerdos tengo de ti y de nuestro mutuo amigo, así que en ese transitar de la vida, poder estar otra vez contigo conversando es un placer. Ya lo creo que sí. Y gracias por traer a colación la amistad, de acuerdo. Quería comenzar por preguntarte, ¿qué te trae paz por estos días, Hernán? ¿Qué te trae paz últimamente a ti? Últimamente me ha traído mucha paz estar dedicado a la pintura. Sabes que es como cualquier acto creativo. Entonces ya me he dado cuenta que cuando hago fotografía o estoy tras la cámara o estoy escribiendo, entonces me inventé también poder dibujar y poder pintar. Entonces eso me trae mucha paz. Creo que la creación me trae paz. ¿Sabes por qué? Porque en la creación estás presente. Y cuando estás presente no hay ningún miedo. Sí, digamos, como la idea del zen, ¿no? Estar presente con todos tus sentidos. Ahora estoy contigo presente. Entonces simplemente hay un placer de poder conversar, no hay miedo. Es como... Es que no te da chance este fluir de la comunicación que tenemos para detenerse a conceptualizar, porque la conceptualización del tema hace que la mente empiece a imaginarse miedos. El presente no, el presente es solamente estar atento y poder conversar desde el corazón. ¿Y cómo describirías tu presente? Con unas pocas palabras. ¿Qué palabras nos pondrías para tu presente? Bienestar, alegría, también preocupación. Sí. Y también sombras. ¿Sabes qué? Es otra cosa que no puede. No hay para el ser humano solamente la luz o la sombra, siempre tenemos las dos. Entonces siempre vamos a sentir el sentimiento opuesto. De alguna forma siempre se aparece como un espejo. Es absolutamente humano, me parece. De acuerdo, sí. Es un miedo tecnológico, ¿sabes? Que hay muchos miedos tecnológicos ahora. Enlazados por internet hay demasiados. Ya lo creo. Bueno, y que se enlazan quizás con lo desconocido, ¿será? Que tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo, a lo que aparece. Sí, a lo nuevo, al cambio. Entonces, yo creo que, te voy a decir algo, creo que la única manera de superar este miedo actual, generacional, mundial, poblacional, ligado a los medios de comunicación, al internet y a las redes sociales especialmente, exige un salto evolutivo de conciencia. Si no, no vamos a salir de este último miedo, que es ese miedo a la pérdida de la humanidad, de lo humano, que está casi yéndose al tacho, ¿no?
Ujú. Pero bueno, Bueno, me encanta, digamos, que te hayas lanzado a la piscina del miedo en el siglo XXI, casi digo siglo XX. El miedo en el siglo XXI, como dices tú, ¿no? ¿Tú crees que son miedos nuevos? ¿Te recuerdan algo a los miedos del siglo pasado? Porque somos del siglo pasado nosotros, ¿no? nosotros sí, pero el siglo pasado era un siglo de un alargamiento y presencia espiritual todavía impresionante. Estábamos mucho más ligados a la naturaleza, creo. Y un arranque del pensamiento en función de, de la investigación de todo lo humano. Pero ahora la investigación se trunca, se va al otro lado, la investigación de cómo capturar lo humano esencial. Entonces, eso en el lado negativo. También hay muchos lados positivos que causan mucha alegría, por ejemplo, en este momento. Esto que estamos haciendo, ¿cómo vamos a imaginarnos nosotros en los 90, Claro. en los 80 de la edad de piedra que somos nosotros? Oh, no, esto era de ciencia ficción. Lo veíamos en los cómics, ¿no? Lo veíamos en los cómics. Era como Dick Tracy, ¿no? Que para mirarte te veías en el reloj. En el reloj Dick Tracy, Claro. exacto. Y el agente que me gustaba tanto, ¿te acuerdas? El agente 86, el del zapatófono. Claro, el agente 86. Y esa representación del mundo como lleno de espías, de broncas transnacionales peligrosas, parece que no está muy errada de lo que tenemos hoy, ¿no? No, eso es una aproximación a la verdad, tal como puede ser una aproximación a la verdad del arte pop de Andy Warhol, por ejemplo. A propósito de Andy Warhol, que estaba haciendo ahora una tremenda exposición en MoMA, en Nueva York. Que es bien loco, es muy loco que eso pueda haber representado toda una época, ¿no? Y lo es. El arte tiene esa función primordial de representar épocas, ¿no? Y claro, ese miedo a lo nuevo, creo yo, que es el que no puede superar mucha gente. Que siempre va a ser miedo al futuro, ¿no? Finalmente no tenemos miedo del pasado, o bueno, tendremos miedo de que se pueda repetir, ¿no? Pero en el fondo parece que es siempre pensar qué pasa con el futuro, ¿no? Ya sabemos que estamos muertos. Eso me dijo un día haciendo un documental este pintor un guayaco. ¿Tábara? El Tábara, que hace patapata, ¿te acuerdas? Enrique Tábara, recuerdo, claro que sí. Entonces, Enrique, los últimos años de su vida estaba haciendo unos experimentos creativos muy importantes, pero cuando hablaba, decía, ya sabemos que estamos muertos. ¿Cuál es el problema? Hay que aceptar la muerte. Y tal vez el único miedo fundamental es saber que vamos a morir. Entonces, ya sabemos que estamos muertos, significa que la muerte es parte de todo este proceso, de todo este fluir. Y entonces empiezas a perder miedo con la muerte y empiezas a establecer una relación, una comunicación con la muerte. Es interesante. Empiezas a pensar en la muerte, cosa que antes no pensabas, por ejemplo. Y no en el sentido de cielo o infierno, ¿no? No. Es más bien como ese arcano desconocido, pero que existe y que puede abrirte la puerta inconmensurable, porque hay experiencias que nosotros que somos herederos de Timothy Leary, hay experiencias más espirituales. Timothy Leary, nada más para recordar a los más jóvenes, el psicodélico, ¿no? El psicodélico, ¿no? Psicodélico, por supuesto. Entonces, muchas experiencias de esa época fueron a través de lo psicodélico, y el arte se metió en eso también. Pero hay una manera que descubrió como Siddhartha, simplemente ver pasar, fluir el agua de un río permanentemente. Y puedes entrar en un estado de contemplación y puedes entrar en un estado de iluminación. Entonces ahí yo tengo la experiencia de haber descubierto que detrás de ese velo hay unos velos mucho más interesantes, mucho más unitarios, mucho más contemplativos y que abarca toda la comprensión. Qué pena que solamente esa comprensión dure tan poco, pero se queda como experiencia. No hay miedo, el sentimiento contra el miedo es el amor y parece mentira, pero es un mundo lleno de ese sentimiento, lleno de esa vibración. ¿Puede ser? Sí. Puede ser una respuesta al miedo. Es una conversación donde las respuestas siguen saliendo
al ritmo del diálogo, lo cual me parece muy bien. Y van saliendo sin miedo, que es lo que queremos. ¿Tú recuerdas algún miedo que te haya detenido alguna vez, que te haya paralizado? Sí, uno importantísimo. Siempre está ligado con relaciones, ¿no? Ya. Les voy a comentar algo fuerte en mi vida. O sea, yo creo que es fuerte, pero es una Claro. especie de parálisis por el miedo. Ujú. Es una relación en la que yo tuve un hijo con una persona en el Brasil, pero que no había terminado una relación acá con mi mujer, con mi primera mujer. Entonces tuve un conflicto, porque yo siempre tengo esos conflictos de sentirme como en esa época, de darme mucha importancia, como sentirme el eje de la inmovilidad o inmovilidad del otro ser humano, nada que ver. O sea, si alcanzo a ser responsable de mí mismo es ya demasiado. Pero en esa época no, pensaba uno con mucha soberbia que podía entrar en la vida de los demás y solucionarla como si fuera de una. Es un poder extraño, pero es un poder que conduce a una neurosis total, a un miedo. Ese fue uno de los miedos que yo sentía, tal vez el último miedo más fuerte, hace unos 20 años, cuando empecé a trabajar una última etapa en mi vida, que ya es la que me conduce ahora. Pero eso fue un miedo. Sí, sí. Ajá. Que te llevó a un bien finalmente. Bueno. Pero se entiende, ¿no? A un bien, pero ahí, por ejemplo, lo paradójico de la vida es que vos tienes en la vida dos hijos, un hijo que crías y un hijo que es de tu sangre. Entonces, al hijo de tu sangre no lo pude criar, pero al hijo que no era de mi sangre yo lo crié. Entonces, se relaciona esa energía. Y entonces eso solucionó el miedo, de alguna forma. Claro, el amor, sí, de acuerdo. Por eso hablábamos del amor, ¿no? Por eso hablábamos de esa pasión noble. Un gran temor que tenemos es estar solos, ¿no? Es un miedo estar solos. A veces tengo la impresión de que quizás todo lo que hacemos es para hacerle el juego a la muerte, ¿no? Le tenemos miedo, entonces nos entretenemos ahora. ¿Qué piensas? Pero evitar la soledad, ¿no? Sí. No sé, hay mucha gente que le gusta la soledad. Yo no sé si eso es algo que va contra la naturaleza, porque la naturaleza te pone frente a un espejo social. Eres un ser social de todas maneras y tienes que salir a conversar con los pájaros, pero no puedes estar aislado completamente en una ensoñación que te conduce a la neurosis. Ahora, si es que eso te lleva al nirvana, bienvenido sea, porque puedes desaparecer ya de tu carne y ya no hay miedo, simplemente hay una evolución. Eso en el mejor de los sentidos, pero por lo general la soledad, que no es bien aprendida, bien incorporada en el seno del corazón de una persona, puede ser una especie de miedo fatal. Sí, y tanto que recuerdo cómo los dioses suelen aparecer, suelen crearse para acompañarnos, ¿no? Algo que recuerdo de los dioses es siempre diciendo, no te preocupes, estoy aquí, no estás solo, aquí estoy yo. Y parece que definitivamente la soledad es un problema, digámoslo, dirían los filósofos, un problema, ¿no? Una aporía. Y en ese sentido yo decía, mira, es curioso cómo los dioses siempre han aparecido para acompañar a los hombres, ¿no? A los humanos, digamos, ¿no? Para decirles, yo estoy tranquilo, como Jesús dice eso también, por ejemplo. Hay un miedo total en los pelados ahora, ¿sabes cuál es? Perder el celular, hermano. Ya. Quedarte sin celular es como que se te apaga el mundo durante 24 horas, 48 horas. Es así de terrible. Oye, vos debes saber algo. Hay una dependencia de la tecnología y de las redes sociales y de todo este rollo con el que estamos hablando en Latinoamérica más que en cualquier parte del mundo. ¿Tú sabías de eso, tú? He escuchado y leí del
uso de mensajes de texto en Ecuador era uno de los más grandes en el mundo, recuerdo una... Porque en otros países se conectan por 5 minutos, por 10 minutos, por media hora, pero en este país creo que el promedio va por las 3 horas diarias. Ya. Que eso es mucho, man. Bueno, si te preguntas qué están haciendo también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también aquí ya la gente se ha acostumbrado a tener clases, por ejemplo, por Zoom. Sí. Por la tragedia que estamos viviendo también, que es un miedo. Hablemos de ese miedo también. Viene primero esta idea de que, bueno, no podemos controlar el futuro. Si alguien puede controlarlo por nosotros, sería muy bueno, ¿no? Algún Dios que te lo arregle sería fabuloso. Antes era incluso más divertido. Le podías pedirle al Taita Imbabura, ¿no? O algún río que tenía todo el poder, ¿no? Luego Ajá. ¿Sabes que yo todavía me quedé con esa costumbre, Juan Carlos? De acuerdo. Yo menciono... Le pides permiso a la montaña, ¿no? Uh-huh. Yo siempre que paso por Imbabura, lo primero que hago es pedirle permiso al Taita. Y no solamente por pasar, sino permiso por seguir aquí presente en contacto con la naturaleza, ¿no? Por estar vivo. Porque el hecho de sentir la vida del mundo, de la naturaleza, de las montañas, es algo inigualable. Y eso es como estar inmerso en una gota de permiso a los taitas y a las mamas. Yeah. O sea, una conexión con lo ancestral, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de lo mágico. Uh-huh. En el sentido de no perder esa conexión con el espíritu. Uh-huh. Que es la única forma de evolucionar. O sea, yo me metí en ese tema y tengo miedo de que la humanidad no logre llegar a esos... Pero es un miedo tonto porque la humanidad lo puede lograr y lo va a lograr. Y en este paso del tiempo, ¿cómo sientes el paso del tiempo ahora? Yo recuerdo cómo el cambio de siglo para mí fue como, así como de miedo, ¿qué va a pasar, no? Sí, pero la sensación del paso del tiempo ahora es rapidísima, Juan. Será por la edad también, ¿no? Porque mientras más edad tienes, yo creo que el tiempo se pasa más rápidamente. Va pasando más rápidamente. Cuando éramos niños, un año era un siglo. Y después, poco a poco, como que la vibración... Hay una explicación científica que parece que la vibración se alteró y tenemos una alteración psicológica neuronal también del paso del tiempo. Una percepción mucho más rápida. Entonces, la rapidez también... te invade de un algoritmo mucho menos eficaz para conexión conciencial, espiritual, no sé. Uh-huh. Porque te mueve más una rapidez de la vida. Ya. Y luego te mueve a donde no quieres o donde no sabes, ¿no? Tú lo has dicho. Y a veces te metes en un laberinto que no sabes cómo salir. Uh-huh. Y son angustias existenciales. Porque en nuestro cerebro ya los miedos se conforman en angustias y en ansiedades, pero en la existencia. Recuerdo que nuestro amigo, el Jorge Luis Gómez, filósofo, sí. El filósofo, nuestro gran pana, decía un día, flaco, no sabemos nada, decía. El gran filósofo, después de pasar tanto tiempo estudiando la filosofía y lo racional del mundo y toda la mentalidad. No sabemos nada. Claro. Entonces, estábamos recordando a un amigo que había muerto y hablábamos sobre la muerte y él decía, no, realmente no sabemos nada. ¿Tú qué pintas, no? A mí me parece de miedo realmente. Ese gesto donde la mano, leía un filósofo, me lo apunté, como la mano es la que continúa lo que hace el ojo, ¿no? Ajá. Eso me parece, como tú dices, es mágico para el pintor. Lo que el ojo ve, la mano lo va a continuar luego. Exacto. ¿No? Por ejemplo, la mano, he descubierto, por ejemplo, cuando dibujo, no sé de qué sentimiento parto, pero siempre parto de un sentimiento de misterio.
porque eso me obliga a que la mano tenga su autonomía, digamos. Y está conectada con el cerebro está tratando de desconectarse y de tener una visión. Entonces la mano conforma una autonomía y va expresando ese momento. Después empiezas a analizar. Yeah. Cuando ya analizas, entonces dices, claro, veo esto. Y le das forma a lo que ese misterio, pero evolucionó en el papel. Entonces eso es como buscar un expresionismo, es la búsqueda del expresionismo. Por eso me encanta el expresionismo. De acuerdo. El expresar. Entonces, cuando hago ese ejercicio, no hay miedo. Entonces yo le recomendaría al doctor que la creatividad le obliga a estar en el presente y el presente le impide tener miedo si está íntegramente metido en eso. Sí. No, yo creo que la creatividad, bueno, algún día sería muy bueno que la creatividad sea una materia en todo lado, y en las escuelas, quiero decir, ¿no? Así como, y recuerdo contigo también, el ajedrez, ya que nos gusta jugar ajedrez. Ya lo creo que es otra que debería estar también en las carreras. El ajedrez es impresionante, hermano, para meter. Impresionante. Claro, o sea, en la música, las matemáticas, la lógica. El uso sano de esta loca de la casa, de la mente. De la mente. Su capacidad de lógica, su capacidad de mirar, de responder. Y me encanta cómo tú desde el principio hablaste de la espiritualidad, hablaste del misterio. Y creo que hemos estado hablando del arte como respuestas al misterio, ¿no? Yo me acordaba que los griegos tenían estos dos dioses, de donde sale el miedo también, pues. El uno, el daimon, los demonios, y el otro, el hermano que era Phobos, ¿no? Los dos hijos de Marte, Ares, del de la guerra, imagínate. Lo simpático de estos dos es que son estas voces que te hablan, ¿no es cierto? Y eso es algo que también uno echa de menos, ¿no? Tener un dios que le agarra bronca contigo y entonces pues le echas la culpa a él, ¿no? Tú no hiciste nada. Bueno, pero para seguirte de la... lo que te quería decir es que Phobos es el que te hace huir, como fobia, ¿no? Pero en cambio el daimon es el que te invita a luchar. Es decir, parece que los dos es que están ahí, el que te llama, a ver, vengan a luchar, cáete en la tentación, digamos, y el otro que en cambio te dice, corre lo más pronto que puedas. Es como que siempre estamos entre los dos, ¿eh? En la vida. Sí. O sea, y esto me hace recordar una cosa que quería decirte, que el miedo es una emoción absolutamente necesaria para el ser humano. Exacto. Porque muchas veces tenemos un criterio negativo sobre el miedo. Y el miedo siempre fue una emoción de los seres vivos. Entonces... y una emoción que te salva la vida, ¿no? Necesaria, justamente porque el miedo instintivo es el miedo que te pone alerta, que te salva la vida, que te hace correr, que te hace enfrentarte. Entonces, en ese momento, claro, es la luz que llega a tu cuerpo para capacitarte y salvarte. Porque obviamente eso es instintivo, eso no podemos pensarlo. Y muchas veces los miedos, cuando los vas comprendiendo, también evolucionan. Bueno, ese es un aspecto psicológico, que también evolucionan y se transforman en muchos miedos, a lo mejor a otro nivel. pero claro, quiero decir, pueden volverse traumas, ¿no? Complicaciones más serias, ¿no? Una cosa que también estaba reflexionando el otro día sobre el miedo colectivo, ¿no? El miedo de la tribu, el miedo de toda la gente. A partir de la pandemia se dio un miedo colectivo también. Se dio un miedo por la misma causa, se dio una especie de conexión. Creo que más que nunca la idea de lo universal con la pandemia fue clarísima, ¿no? Sí. Todos en lo mismo, en un momento fue. Sí. Y entonces este miedo colectivo está como
está como manejado. Eso es lo que pasa. El miedo colectivo está como manejado. Ujú. Y entonces es un tema que no Alguien es muy sacará controlable. ventaja de ese miedo, ¿no? Sí, sí, no es muy controlable para el ser humano en este momento. Necesita una comprensión que no, es posible darla a través de nuestro podcast, por ejemplo, hablando sobre el miedo y diciendo estas cosas, ¿no? Si hay una forma de salir, es poniendo más atención, poniendo indudablemente una percepción desarrollada, una especie de querer de evolucionar, dedicarse a, menos a las fobias de las redes sociales y caer más en el tomar un café con un amigo, por ejemplo, o leer un libro, pero un libro que lo puedas palpar. Míralo atrás mío. Acá también, Y mira. atrás tuyo, mira, cómo amamos eso. Yo amo mucho los libros. Y yo Ya sé lo que creo que sí. Ujú. es otra posibilidad de salvarse. Es que sí, es salvarse. Y definitivamente creo que el arte nos pone en el presente. El miedo, en cambio, te hace pensar en un futuro de las cosas posibles, de lo que puede suceder. ¿Has pensado en filmar el miedo alguna vez? ¿Has hecho algo así? Mira, una vez hice un ejercicio cuando estaba en Azucena, te cuento. Sí, La sí. puesta en escena de una escena de Huasipungo de Jorge Casa. Oh, Teníamos los elementos, habían ujú, como 7 equipos que iban a escoger un fragmento, o el mismo fragmento, o otro fragmento de Jorge Casa. Cada cual escogía el uno y armaba una especie de cortometraje, ¿no? Eran 7 equipos con todas las herramientas. Entonces todo el mundo, con a lo mejor lo conociste, era un director de la Alemania Oriental. Eh, bueno, yo me puse a pensar que había que escoger una escena de miedo, una escena de la violación a la madre, el niño Gucci. adolescente, Ajá. el patrón y toda esa cosa de Sí, Huasipungo. sí, sí. Y lo hice sin pensar en los elementos tradicionales de buena iluminación, buenos encuadres, sino simplemente con mi cámara, porque obviamente yo lo que hiciera en las películas de ficción es filmar como filmo los documentales. O sea, cojo la cámara en la mano Cámara y en mano. Sí. voy con los personajes y voy dándome cuenta cómo se mueve la gramática en ese momento, la emoción. Y la cámara es otro personaje que tiene que encontrar su propia emoción para convertirse en un actor más importantísimo de cómo miras la escena y cómo generas, por ejemplo, el miedo Ujú, o el pánico del niño en esa escena. ujú. Entonces, sí, lo he tratado de alguna manera. Está siempre presente, más en la ficción. En el documental, sí, en el documental también está. Bien. Claro, te En la preguntaba fotografía. porque, claro, bueno, claro, creo que la pintura, uf. Claro, pensaba como, justamente como eso, como pintor, como fotógrafo también, por supuesto. Hablabas, decías antes, los jóvenes tienen miedo de perder sus celulares, sus teléfonos. Eso es cierto. Eh, me llama la atención, me encanta, quiero decir, cada vez que, como contigo, cuando me encuentro amigos con los que puedo conversar sin que necesiten sacar el aparato Claro. para revisar fechas o o para comprobarte o lo que sea. Claro, nosotros ya nos disculpamos porque a veces nos olvidamos ya de las cosas, pero siempre estamos presentes en otra cosa, en otra vaina. Yo siempre me olvido. Claro, pero Mira, me parece muy curioso que he notado, y te lo puedo decir que lo veo como profesor, a veces la gente tiene más temor de hablar, de temor de hablar en público que estar metida en las redes sociales, tú sabes, en una virtualidad total, ¿no? Están en claro, Facebook, pero tienen miedo de decir algo en público, por ejemplo, ¿no? sí, sí, es un miedo, es una fobia. Mira, está la fobia de perderse las mejores noticias, desconectarse y perderse lo que está pasando en un grupo tribal, por ejemplo, Ujú. puta, te causa pánico. Ujú. Y creo que esas denominaciones de miedos virtuales están ahora denominadas como fobias y tienen su nombre específico. Ya. Bueno, sí, sí, sin duda ya serán dependencias, ¿no? El Claro, teléfono, dependencias. del internet, ya lo creo Sí, que pues. sí. Ya lo creo que serán así. Ujú. Tú, Entonces,
Claro, ¿Y cómo te llevas tú con eso? Estoy pensando en la, dijimos antes un rato, este miedo a la tecnología, un momento, ¿no? Y bueno, ya has pasado, quiero decir, en el cine, pasaste desde el filme, ¿no? Tú comenzaste con filme, con moviola, el miedo a y pasar, luego el miedo, digital, y claro, ahora el miedo al estamos con cambio. inteligencia artificial. Imagínate. O sea, yo pasé de lo La- analógico a lo digital. Me costó, pero pasé a lo digital claro. y empecé a trabajar mucho en digital. Pero últimamente me ha cogido una especie de pereza. Y, por ejemplo, para poder estar aquí en el podcast contigo, te cuento entre nos, no me gusta dar las charlas por Zoom, es la primera vez que estoy en un Oh, podcast. Y van a decir, oye, pero ese man me parece gracias. que es la primera vez. No, no, pues es la primera vez que doy un podcast, no me interesaba antes, solamente lo hice por ti. Y Bien, por muchas la gracias. amistad y por el tema, porque el tema me parece interesante, ¿no? Y me parece interesante ver gente hablando. Yo creo que estamos perdiendo la capacidad de comunicar. Como dices tú, hace falta una evolución, hace falta volver a la naturaleza, pero quizás lo más elemental es, hace falta volver a comunicarse, ¿no? Tú ves como tú dices, miles de personas, pero cada uno con su pantalla por su lado. No están comunicados. Claro que sí, Sí. no hay comunicación. O sea, ¿sabes cuál es el rollo? Que la gente cree que está comunicada. Ya. ¿Entiendes? La gente está comunicada con su red, con su tribu, con su nota, con sus socios ahí. Y no es que no crea, está totalmente adicta. Es una adicción la que se genera. Ujú. Porque si te quedas sin esa adicción, tienes miedo, entonces tienes pánico, se genera una Claro, especie de pánico a quedarse sin la adicción. claro, o sea, Eh, Eso, o sea, por ejemplo, mira, esa es otra enfermedad actual y deberíamos, de alguna forma, bueno, nosotros ya no tenemos ese problema por la edad, tal vez, pero ajá. yo no he visto, pero hay A gente ver, de la edad nuestra que todavía tiene ese problema, yo no lo sé, posiblemente sí, ese de la problema de la adicción total, de la adicción total de de la pasarse mucho tiempo con las tecnologías y que bueno, bueno, ¿sabes qué, Juanca? Hay mucha gente que trabaja así, sí, cada vez más. te iba a decir eso, te iba a decir eso, que yo con la pandemia me di cuenta que a muchas personas que, por ejemplo, que soy profesor en clase, me hubiera reclamado, mira que el teléfono, luego me di cuenta que estaban trabajando, como dices tú. La gente trabajaba también ya de esa, es decir, es otro mundo también. No, ahorita ya estamos en otro mundo. Ahora el trabajo en el planeta se da así como estamos nosotros ahora, estamos utilizando un medio para trabajar. Digamos, ahora no es un medio para el placer, pero digamos, normalmente estamos utilizando este medio para trabajar. Ujú, Mucha gente se gana la vida así, no sale de la casa, está metida en la computadora, ¿no? ujú. A No eso nos me dimos dedico. cuenta que nos metieron el trabajo a la casa cuando nos Bueno, dieron las y computadoras. tú como profesor no viste nunca las clases por Zoom y cosas así. Sí, y me costó, fue de lo más, eh, sobre todo triste, quiero decir, porque uno está acostumbrado, bueno, uno es un profesor de filosofía, de poesía, entonces, solo la palabra ya dice algo, ya contacta, Claro. ¿no? Es definitivamente soy de una generación. Yo soy quizás de la generación anterior a los videogames también, ¿no? Y Ujú. conozco ya gente menor que yo que ya están en otro mundo también, ¿no? Vos sí llegaste a los videogames. Sí, claro. De vista. No, claro, pero yo soy de los viejos, de esos de la Eh, palanca, ¿te acuerdas? No de los claro. nuevos, pues. Claro, no, los de ahora ya, ya son Bueno, demasiado bueno, y fáciles. esto genera otro miedo, porque si se pierde esa conexión por alguna cosa, se genera un miedo, el miedo a perder toda esa posibilidad de expresión. Estás navegando en una barca, no puedes perder tu barca y te puedes ahogar en el río, ¿no? Y ya es que como que tienes que tener una conexión segura, tienes que estar conectado todo el tiempo, y si te quitan eso, te quitan ya media vida, ¿no? Ujú. Y sobre todo, ¿para qué? Es lo que dices. ¿Tú estás conectado para qué? No, como has dicho tú, es solamente por estar conectado, ¿no?
Alguna gente trabaja, otra gente, yo creo que la mayoría lo hace por miedo, y va teniendo otros miedos ahí, y va solucionando algunas cosas y teniendo otros, entonces se mete en el juego que le ofrece la adicción a las redes, me refiero, ¿no? Sí. Y son miedos, son fobias, ya hemos hablado de esas fobias y esos miedos. ¿A qué te contaba todo esto? ¿De qué estábamos conversando? Del miedo. Estábamos hablando, ya me hiciste olvidar tú también. Sí, claro. Ese es el miedo, ¿viste? El miedo, mucha gente tiene miedo a desmovilizarse, o sea, cuando pierdes un poco la memoria, cosa que se da, ¿no? Normalmente, y te ríes, entonces luego encuentras lo que buscas, pero hay una especie de río que va ahí, que si no haces un ejercicio real todas las mañanas con respiración, por ejemplo, cuando estoy en una calle, me paso por toda la calle y veo de un lado a otro los negocios que hay, ¿no? Ya. Y las meto en la mente y paso por otra calle. Entonces, en la noche hago un ejercicio de otra vez pasar y ver todos los negocios. Es una especie de ejercitación, como cuando hacías cascaritas, ¿no? Está bien, claro. Porque sí, me doy cuenta que, por ejemplo, me olvido de algunos nombres, me olvido de lo que estaba pensando. Memoria temprana, dicen. Memoria temprana. Sí. La que está, pero es bueno que te olvides Tampoco vale la pena acordarse de todo. ¿Para qué acordarse? ¿Para qué llenarse el disco duro, no? Claro. Sí, más bien estamos ahora en el momento de ir con la mente presente en la navegación del río en este momento. Sí. El único momento, que es el único momento real, además. El resto son... los miedos creo que son de la enajenación de la propia mente, ¿no? De una mente que no trabaja para ti, sino que se apodera de ti. De acuerdo. O sea, y que no te deja, ¿no? No es una herramienta, sino una ama que empieza a manipularte. Los miedos casi siempre son imaginarios, no son reales. De acuerdo, y son siempre puestos por otro, ¿no? Los miedos te lo instalan, como decías tú, los miedos de la tribu. Me gustó la expresión que tuviste. Nos crían con pasillos y pasacalles, esas. ¿De acuerdo? ¿Qué te da miedo? Sí, pues, o sea, tanta tristeza, ¿no? La tristeza andina, por ejemplo, ¿no? La tristeza de esa parte de nuestra formación genética, que es la tristeza de un mundo esclavizado, tomado, pisoteado, de un mundo violado, que son los 500 años de... De acuerdo. Los dueños de esta tierra eran ellos. La historia, ¿no? Los miedos de la historia. Entonces, los miedos que se van consagrando desde la historia, desde los ancestros hacia nosotros. Sí. Que están en la mente, ¿no? Y de repente te hacen actuar de una manera que no estaba prevista. Claro. Hasta esa de la tía Angustias, que siempre tenemos una tía Angustias, que algo va a pasar, algo va a suceder, ¿no? Algo viene, siempre indefinido. Y lo que pasa es que, fíjate lo que es la imaginación, la mente. Yo estoy acostumbrado a hacer una película con la mente, entonces... Normalmente cuando me descuido y veo algo, y entonces camino una cuadra y mi mente está solita, cobrando y con diferentes tipos de emociones. Una de ellas incluso el miedo. Porque las emociones son básicas, son o de ira, o de miedo, o de alegría. Sobrevivencia, agresión, básicamente, ¿no? Son emociones. Exacto. Eso te vas imaginando sin el control de la mente. Entonces el miedo es totalmente imaginario, pero... Te moviliza, o sea, el miedo es... Pero puede gobernarte, exacto. Es fisiológico, fíjate que la sangre y el corazón se te acelera, te pones más tenso, las piernas están más duras, la respiración más agitada. Entonces el cambio es fisiológico, totalmente fisiológico. Y después te das cuenta y dices, puta, yo solito me estoy poniendo pendejo ahí y me estoy quitando la energía. Entonces vuelves a respirar y entonces dices, puta, y no te pones a pelear con la mente, si no le paras bola, no la alimentas, déjale que se vaya nomás. Es cierto, pero como basta una buena respiración para
pausar y comenzar de nuevo. Pero eso pasa, oye, y tal vez es la fuente de más inestabilidad y de ansiedad. Sí. Porque fíjate, tú estás ahora viviendo en una sociedad más o menos tranquila, pero aquí lo que estamos pasando es una sensación de inseguridad. Digamos, nunca estás. Una situación complicada social. De miedo, eso es de miedo, claro. Y es de miedo, entonces se genera. Indudablemente tienes que estar como en medio de una guerra. Claro. Me imagino lo que será estar en Ucrania o en Rusia, cerca de la frontera de la... O como en la violencia del narcotráfico y la delincuencia organizada y las muertes, como en el antiguo oeste o en el antiguo... de los 1930 en Estados Unidos, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí. Claro, no. Pues siempre por beneficios comerciales, las drogas y las políticas, y a quién le conviene y a quién no, y por eso se mueve el mundo ahora también, ¿no? Por eso se mueve el mundo también ahora. Se genera un miedo personal y colectivo también. Yo creo que estas pausas nos sirven para quiero decir, la conversación también nos sirve para conjurar el miedo, ¿no? La pausa. La pausa. La pausa es como, sí, la contemplación también. No seguir con la cicleada y sino pararse un rato y mirar el camino, ¿no? Y mirarse uno mismo. Y sabes que de eso se trata este programa, creo que lo has dicho tú muy bellamente, de tener una pausa, de mirar el camino, de tomarle el pulso al mundo, teniendo una buena conversación como contigo. Tengo un poema que te lo voy a leer, uno de Oliverio Girondo, que con este tema que él tenía del doble, ¿no? Este poeta argentino. Lo que tú estás diciendo es como que no hay nada, que es lo que yo veo, es lo que viene, es puro futuro, puro ideas, ¿no? Escrúpulo. Me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizás me engañé. Y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho, me parece, yo no aseguro nada. Yo te agradezco muchísimo, Erlan, por este tiempo. Gracias a vos, oye. Invitan a nuestros auditores a que se suscriban y nos den un like y comenten que has estado muy bien hoy. No, comenten lo que ustedes quieran, pero me parece que este programa hay que seguirlo, este podcast hay que seguirlo porque el tema se presta a 1000 desarrollos y posibilidades de visión como cada uno puede tenerla sobre el miedo. Claro, creo Entonces, suscríbanse de una y ya, y vamos a estar presentes ahí. Claro que sí, querido Hernán. Dedicamos este programa a nuestro amigo Jorge Luis Gómez Rodríguez. Yo creo que es necesario. Sí. Filósofo, ya lo creo que sí. Mira. Este es el cuadro de él. Ahí está. Pronto. Oh, mira. Está el cuadro el bodegón del filósofo. Muy bien. No, el filósofo estaba atrás mío todo el tiempo y no nos dimos ni cuenta. Ahí estaba, mira. Muy bien, gracias, hermano. Hermano, abrazo grande, cuídate, chao, flaco.